De toda la vida. Yo de hecho nunca he tocado violín, y esto vino porque mi madre estudiaba violín cuando era joven, y ella tenía un profesor de violín que le aconsejó más bien que yo iba a ser muchísimo más feliz si iba a tocar la viola que el violín. Esa nota, ese momento es el momento más piano, y también al revés, cuando pone diminuendo. No sé, alguna razón por el típico cliché este que hay de los violinistas frustrados, que bueno, no sé, hay de todo, ¿no? En todas partes. Entonces solo por eso mi madre le dio que pensar y simplemente pues me puso la viola directamente, lo cual no es muy común porque normalmente lo que hacen muchas personas es que empiezan con violín y después se cambian a la viola, pero también yo pienso que si alguien quiere tocar la viola en algún momento de su vida, que empiece con viola directamente, ¿no? Y luego así va a ser más fácil, te familiarizas con el instrumento desde un principio. Entonces, pues bueno, siempre he tenido que luchar un poco con la gente que hace, pues esos chistes malvados. Estigma, ¿no? Sí, con el estigma un poco de la viola, que yo creo que puede que antes fuera verdad, que la viola era conocida porque muchos violinistas malos se cambiaban a la viola, pero te estoy hablando de hace siglos, o sea, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Y ahora eso no ocurre más, ahora hay violistas tan buenos como violinistas o chelistas. Creo que la fama que tenemos todavía a día de hoy no es nada merecida, y que la gente poco a poco, yo quiero pensar que se están dando cuenta de que con la viola se puede llegar a todos lados, igual que como con cualquier otro instrumento. Para mí es el instrumento que tiene más voz humana que cualquier otro. Por ejemplo, el violín lo veo muy... sí, muy agudo. Y el cello me encanta también. Mi padre y mi hermano son chelistas, pero lo veo muy grave para mí. Entonces yo creo que con la viola me identifico muchísimo, con su sonido y cómo es, no sé, me parece que tienes muchas opciones. También porque podemos coger repertorio del violín y del cello, además del nuestro. Creo que es un instrumento que tiene posibilidades infinitas, y mucha gente no se da cuenta del potencial que puede tener un violista. Me gustaría acabar con un poco la injusticia que hay hacia este instrumento que es tan bonito, no sé, y me gustaría pues enseñar que sí se puede. Para que a un violista le respeten como músico, tiene que probarse a sí mismo como el doble que cualquier otro músico, ¿no? Es como que eres violinista y tocas bien, vale, pero si eres violista y tocas bien, tienes que tocar 10.000 veces más para que la gente te tome en serio, y bueno, esto a mí me motiva, lo cual es bueno para mí, pero también me hace que pensar un poco, y eso es todo.